Recibimos, como fue anunciado, a Camilo López, politólogo, además, como decíamos, especialista en política exterior, ¿no? Una persona que sabe mucho, sobre todo de Brasil, ha estudiado. Camilo, gracias por venir, buen día. Buen día. A ver, es como que la agenda del vecino país, de alguna manera, nos impulsa a hablar, y uno tiene la percepción de que esto se va a mantener, por lo menos por un tiempo prudencial. Es decir, la causa Lula sigue dando noticias, y ayer tuvo un mojón, visto desde afuera y quizás sin conocer tanto de la política brasileña, un mojón importante. ¿Cuál es la primera impresión que tenés vos como politólogo, como analista y como una persona que conoce bastante la vida institucional de Brasil de lo que sucedió ayer? Bueno, la primera reacción es que era un poco lo esperable. Era el resultado esperado de un proceso que tiene la acción judicial en Brasil, que se inició con el juicio en primera instancia en manos del juez Moro en Curitiba, en el estado de Paraná, por la causa de Lava-Jato, particularmente por un apartamento que fue supuestamente dado por la empresa OAS al expresidente Lula como una coima para habilitar 3 contratos de la empresa OAS con Petrobras, y que tenía esta segunda instancia a nivel de continuar el proceso judicial en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Sección en Porto Alegre. Es un tribunal regional que lo que hace es, hasta que no queda en segunda instancia, o sea, por un tribunal colegiado, ratificada esa sentencia no tiene un cuerpo firme y otros impactos. El impacto que tiene esta sentencia de este tribunal de Porto Alegre es inhabilitar al presidente Lula a presentarse a elecciones, porque cae dentro de una ley, que es la ley de ficha limpa, que lo que hace es que cualquier persona que tenga una causa, un juicio, se ha emitido sentencia contra él en un tribunal colegiado, queda inhabilitado para la elección. O sea, ese es el impacto. Todo el mundo, lo esperable era que ocurriese eso. Ahora, pero eso no lo inhabilita efectivamente ya directamente a la elección, porque tiene instancias de apelación y de revisión de ese fallo. Por lo tanto, eso es lo que abre lo que vos decías, un impasse que va a acompañar el proceso del año electoral brasileño 2018. Ya vamos a estar profundizando, porque, a ver, en esta primera respuesta ya quedaron como 3, 4 preguntas en las cuales hay que profundizar. 2 cosas. Primero, ¿habían casos en los cuales se había recurrido al tribunal de Porto Alegre y que el fallo había sido modificado? Sí. O sea, existían antecedentes que podían permitir albergar, por lo menos a los seguidores de Lula y al expresidente, un cambio en el curso judicial de los hechos. Este tribunal es el tribunal que ha recogido los fallos del juez Moro, que vienen de la ciudad de Curitiba, la capital del estado de Paraná. Este tribunal aproximadamente ha cambiado la mitad de los fallos que el juez Moro ha emitido en relación a esta causa. Esto es casi en partes iguales, siendo en algún caso revirtiéndolas para quitar la pena, otras para aumentarlo. Ha modificado más o menos la mitad de las resoluciones, de los fallos del juez Moro. Y está dentro de este proceso, de esta discusión en torno a cómo se ha procedido judicialmente con esta causa. ¿Por qué? Porque hay una discusión muy fuerte sobre cómo está construida la acusación, cómo está construida todo el proceso llevado adelante contra el expresidente Lula, y sobre cuáles son las evidencias, cuáles son las pruebas que constituyen la posibilidad de emitir esa sentencia. Porque se está trabajando, como te decía recién, les comentaba recién, el asunto más grande, el juicio más grande sobre Lula, inicialmente, cuando lo recibe Moro y cuando es formulado, tiene un conjunto de aspectos mayores, y se quedan con el asunto del triplex del apartamento en Guarujá, que es un balneario de San Pablo, como el gran asunto. ¿Qué es eso? La empresa OAS, una empresa constructora muy importante en Brasil, un grupo empresarial fortísimo,
asegura en una de las confesiones de las declaraciones de uno de sus expresidentes, de Leo Piñeiro, dice Leo Piñeiro que le reservó ese triplex a Lula como pago de coima por tener 3 contratos con Petrobras. Como jurisdiccionalmente esos contratos tenían que ver con Paraná, caen en ese juzgado, en el juzgado del juez Moro. Ahí hay toda una discusión si correspondía o no correspondía entrar en ese juzgado, pero bueno, eso ya ocurrió. El asunto es que la prueba que se constituye, el asunto que genera convicción de que Lula es culpable, es que el expresidente de OAS, Leo Piñeiro, dice que eso ocurre. Entonces, lo que argumentan jurídicamente, yo no soy abogado y por lo tanto no tengo la fineza jurídica que hay que tener para esto, es que existen evidencias que son incontrastables de que eso ocurre porque cuando se está trabajando en asuntos de corrupción no necesariamente hay boletas firmadas o papeles. Pero lo que es real es que no hay posibilidad de prueba de que ese apartamento fue dado a Lula y es propiedad de Lula, se lo hayan entregado, le hayan entregado la llave, haya gente que haya vivido allí, y por lo tanto esa tensión sobre la calidad del fundamento desde el que se hace el juicio es realmente muy fuerte. Está bien, también es verdad que lo que sí existe y es reconocido por ambas partes es que Piñeiro y Lula tenían una relación, que se conocían, sí, que Piñeiro es un corrupto, que la empresa OAS participa en todo el escándalo de Odebrecht, pagando coimas a varios países de la región, varios gobiernos, varios de distintos signos políticos. Hay gente presa por la misma causa y con situaciones... Digo, a lo que voy es, no es que Piñeiro dice que le daba el apartamento a Lula y a Lula ni lo conocía, ¿no? No, existe una relación de amistad, que se decía de amistad entre Piñeiro y Lula. El asunto es, podemos saltar a esa discusión, es cuál es el papel que está jugando la justicia en Brasil y cuál es la forma en que la justicia en Brasil está atacando los casos de corrupción y si lo está haciendo con la misma vara, de la misma manera, los distintos actores. Un ejemplo, Sergio Cabral, que es Sergio Cabral, el ex gobernador del estado de Río de Janeiro, preso por asuntos de corrupción, tiene la misma PMDB de Río de Janeiro, tiene la misma situación que el actual el ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil. Él está libre, el otro está preso, con la misma situación, uno preso y el otro libre, siendo uno de los hombres claves del gobierno del presidente Temer, cuando la justicia señaló que no había pruebas para llevar preso a este ministro y sí al ex gobernador del estado de Río de Janeiro. O sea, el asunto es, no solamente, yo no estoy queriendo decir que Lula es inocente, ni que Lula no sabe lo que ocurrió o no sabía lo que ocurría en las relaciones del PT con los empresarios. Lo que estoy diciendo es, lo que enturbia la situación es que la forma de actuación de la justicia brasileña genera al menos posibilidades de que desde el sistema político, desde la ciudadanía, se hagan cuestionamientos. Sí, ese doble estándar frente a una misma situación con dos políticos distintos deja que pensar. Lo que uno... Ahí donde nos posicionamos. ¿Dónde nos posicionamos? No. De última, donde se pone el foco y es sobre si la corrupción inunda el sistema político de Brasil, lo que hay que criticar es a aquellas personas que son corruptas y que no son alcanzadas por la justicia. Pero en el caso de los que son corruptos y sí son alcanzados por la justicia, lo que se está haciendo es justicia. El sistema político brasileño se ha basado desde el inicio de la vida republicana, incluso podríamos ir a la época del imperio, siglo XIX, en el uso patrimonial de lo público estatal. O sea, quienes gobiernan Brasil y territorialmente se transforman en gente que utiliza los bienes públicos, las políticas, todo lo que el Estado hace para su uso patrimonial. Eso ha ocurrido siempre. Hay estados que tienen prácticamente dueño. O sea, que hay una llegada, un uso, una presencia de personajes. José Sarney, por dar un ejemplo, ¿no? En San Luis de Marañón, una persona que tiene un poder majestuoso sobre el territorio, al tal punto de que ahora se transformó hace unos años en senador por otro estado para dejar a su hija al lugar de su cargo como senadora. Eso es una realidad. Y la segunda cosa que vos decías, creo que muy bien, sobre el tema del hacerse justicia,
sin duda, hay que aplaudir siempre que la justicia actúe contra la corrupción, porque es una manera de salvar la política, y la política es un instrumento necesario para que quienes menos tienen tengan la posibilidad de vivir mejor. Eso es clave. El asunto es cómo está actuando la justicia brasileña y cuál es el rol político que la justicia está jugando. Una justicia que muchas veces, caso puntual del juez Moro, utiliza sacar pedazos de declaraciones o de escuchas que están tomadas dentro de ciertos paquetes judiciales, de ciertas medidas judiciales, y las coloca en la prensa como forma de generar gestos políticos. O sea, el cuestionamiento es cuánto la justicia brasileña actúa haciendo justicia y cuánto es parte de una reconfiguración del pacto de élites que hoy Brasil tiene. ¿Y sorprende esto de que hayan pedido aumentar la pena cuando era de 9 años y ahora entiende este tribunal de Porto Alegre que debió ser de 12 años y un mes? Una de las críticas que había tenido Moro cuando la condena inicial a Lula por 9 años y medio era que había dejado cosas afuera. O sea, había una crítica al fallo inicial de Moro por no ser lo suficientemente duro. Por lo tanto, un endurecimiento de la pena, un aumento de la pena, un agregado de elementos a la causa, era algo esperable. ¿Y que haya sido por unanimidad el fallo complica la situación de Lula? Esto es lo que habilita son ciertos caminos diferentes del proceso, ¿no? O sea, este fallo no puede ser revertido como fallo en sí mismo. Lo que pueden es pedirse aclaraciones sobre por qué se llegaron a tales o cuales, a tales o cuales decisiones. Ese es un proceso dentro del Tribunal Federal Regional. Luego pueden empezar a haber distintas apelaciones de distintos niveles, en niveles superiores, en el Supremo Tribunal de Justicia y en el Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justicia por asuntos vinculados a este proceso, y como es fácil vincular esto con asuntos constitucionales, llevarlo al Supremo Tribunal Federal. Eso es el proceso que puede seguir Lula, y cualquiera de esas dos instancias pueden invalidar el resultado de este tribunal. Leía y en el medio está lo electoral, ¿no? Que haya sido por unanimidad, acorta el proceso. Acorta el proceso, y eso eventualmente fue una mala noticia para la estrategia de defensa de Lula. Propongo compartir rápidamente dos portadas para ver cómo amanece la prensa de Brasil hoy. Imagínense todos nuestros televidentes lo que el cimbronazo que esto viene representando en Brasil y lo que ahora vamos a profundizar, que es de cara al futuro. Ahí tenemos la portada del diario Folha de San Pablo, que hace referencia obviamente a este asunto y a lo que mencionábamos de la unanimidad, ¿no? El tribunal condena a Lula, eleva pena y lo que decíamos, el tema político, dificulta candidatura, que es lo que de alguna manera empieza a ver. Y por último repasamos la de Globo, simplemente para, insisto, para que todos aquí desde Montevideo tengamos la visión de cómo está recogiendo la prensa brasileña esta situación. Condena unánime, también complica la candidatura de Lula al Plan Alto. ¿Estamos en condiciones de decir que este fallo sepulta las aspiraciones de Lula? Más allá de lo que haya dicho el PT y que Lula lo primero que dijo es, voy por más. Las complica muchísimo, pero sepultarlas, como te comentaba recién, todavía no. ¿Por qué? Porque si logra presentarse un recurso en el Supremo Tribunal Electoral y la candidatura de Lula es registrada, mientras y se pide un amparo, decir, bueno, como vamos a apelar a nivel superior este fallo, por lo tanto podría no estar inhabilitado hasta que esté liquidado el proceso en una instancia superior, la candidatura de Lula puede continuar. Eso es un hecho. Todo esto depende de diferentes decisiones judiciales, de que acepte el Supremo Tribunal Electoral el recurso para colocar la candidatura de Lula, para inscribir la candidatura de Lula, y que se den estos procesos y que estos procesos se vayan enganchando con el timing electoral. El año 2018 es un año electoral para Brasil y todo esto va a estar ocurriendo al mismo momento. No todo el mundo tiene por qué saberlo. ¿Cuándo son las elecciones presidenciales? Las elecciones son, si yo mal no recuerdo, en noviembre del 2018. En noviembre de este mismo año. Sí, es este año. Si no es noviembre, es octubre. ¿Se puede avisorar qué postura va a tener el Tribunal Electoral? ¿Qué postura va a tener? No lo sé, no soy futurólogo, no tengo la bola de cristal. Hay veces que con el tema de las conformaciones y fallos anteriores... Es bastante difícil saber. A ver, la justicia sobre el caso Lula ha sido bastante atípica. O sea,
hay casos de corrupción de políticos en Brasil que han llevado, con estructuras similares, que han llevado años en su juicio, ¿no? Años, 12 años en algunos casos. Y aquí han sido muy rápidos. Entonces, ¿cómo esto se va a tramitar? No lo sabemos. Tiene impactos políticos muy fuertes. El PT parece no apostar a tener un plan B, a tener un candidato o una candidata que vayan a suplantar a la figura de Lula. La presencia o no presencia de Lula en el escenario electoral condiciona las estrategias electorales de otros actores y cambia incluso las posibilidades de otros actores para las elecciones. No es lo mismo competir contra Lula que no competir contra Lula. Por lo tanto, el escenario electoral que se abre es muy, muy, muy incierto, hasta saber si el expresidente Lula va a ser o no va a ser de la partida. Si me preguntás, ¿va a ser de la partida? Bueno, hoy, frente a este fallo, no podría serlo. Tiene un conjunto de recursos para colocar en ese asunto. Esto puede ocurrir, puede darse al lugar o no puede darse al lugar. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Lo que se genera es una amplia incertidumbre frente a este impacto. En el marco de que no sé si veías ahí la foto de Folia, en el marco de una polarización del debate político en Brasil altísimo, altísimo. Aquí hay discursos y posiciones frente a la política, frente a la forma de hacer política en Brasil muy fuerte, muy, muy fuerte. Y esa polarización se notaba también en la intención de voto. Lo que también uno desde afuera, y ojalá que no pase, porque más allá de que Brasil es un continente y que nosotros culturalmente quizás no nos sentimos tan cercanos a Brasil, estamos mucho más emparentados en el Río de la Plata con Argentina, es un país en el cual una parte de la frontera de Uruguay, uno cruza la calle y está en Brasil y existen ciudades binacionales. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que pasa en Brasil impacta en nuestro país. Y el gran riesgo, por lo menos el miedo que uno tiene es, Brasil parece ir derechito a una crisis institucional como pocas veces se ha visto. Desde el punto de vista de que si el Partido de los Trabajadores y Lula mantienen su intención de ser candidatos, más allá de todo esto que hemos hablado a lo largo de la entrevista, de los fallos judiciales en contra, Lula sigue siendo el candidato con mayor aprobación y posibilidad de voto en la ciudadanía de Brasil. ¿Qué puede llegar a pasar si el proceso político de Lula avanza, si la candidatura se consolida, si nadie da un paso atrás? Y a su vez también cuando lleguemos al momento ahí de definición de cara a las elecciones, quizás en plena campaña electoral, hay un revés de la justicia y Lula tiene que ir preso o Lula no puede ejercer la presidencia, como eventualmente se puede dar, los brasileños lo hayan determinado. El Brasil está muy, muy, muy polarizado, como te decía. La segunda cosa que hay que matizar es pensar de que el Brasil es un país estable o sin conflictos. Muy pocos presidentes terminaron sus mandatos en Brasil en la segunda mitad del siglo XX. El nivel de juicios políticos que se han tirado contra los presidentes, se ha alargado en la Cámara para estos presidentes es altísimo. Desde la vuelta a la democracia para acá, creo que 36, 37, para tener una dimensión. O sea, la inestabilidad es una cosa y la construcción de equilibrios de poder en Brasil es complicada. Esta polarización lleva a una situación bastante tensa para el proceso electoral, sin duda, y con una construcción de antagonías en Brasil que es muy, muy fuerte, con discursos muy, muy fuertemente encontrados. Ayer, mientras la Plaza de la República en el centro de la ciudad de San Pablo se llenaba con manifestantes escuchando al discurso del expresidente Lula, en varios puntos de Brasil había movilizaciones, mismo en la Avenida Paulista, en la misma ciudad, había movilizaciones con un muñeco inflable de un Lula preso. Y donde en realidad están chocando visiones distintas del Brasil, visiones distintas de cómo Brasil debe ser. Y no es algo que nosotros miramos por televisión. Nosotros tenemos, como tú decías, fronteras con uno de los países, de las potencias medias, obviamente, a nivel global, y con el país más relevante de nuestra región. Y lo que acontece en ese país impacta sobre lo que hace la región. Pero ¿tenés la misma visión, y ya vamos terminando, tenés la misma visión de que Brasil va derechito a una crisis institucional? Yo creo que Brasil va a tener una situación crítica, profundamente crítica, en función de cómo esto se resuelva. Por la credibilidad del sistema político, por la credibilidad del sistema judicial,
porque cómo se establezcan las candidaturas, el PT debe reinventarse si pretende salir de este proceso. La izquierda brasileña fue una izquierda modélica para el resto de América Latina, que entra en crisis, y que entra en crisis no ahora, que entra en crisis en el proceso de construcción de la candidatura de Dilma Rousseff y durante el mandato de Dilma Rousseff. Es Dilma Rousseff la que, con nombramientos de ministros en Hacienda y en Desarrollo Agropecuario, rompe con sus bases sociales del movimiento sindical y el movimiento campesino, el movimiento sin tierra. Si el PT quiere volver a tener capacidad de competencia, tiene que reconstruirse, tiene que reescribirse, replantearse como izquierda en Brasil, y de esa manera está dando un mensaje para la izquierda latinoamericana, o para un modelo de izquierda latinoamericana, entre las cuales está la izquierda uruguaya. Bien, Camilo López, te agradecemos como siempre tu presencia, y bueno, no va a ser la última vez que te convoquemos. Esto no termina. Como decíamos, va a ser un año intenso en Brasil, este 2018, así que obviamente te vamos a seguir convocando y aprovechando tu amabilidad. Gracias. La pausa y seguimos con más noticias.